El sol ardía con fuerza en lo alto, como queriendo borrar todo lo que no se podía decir con palabras. La tierra, seca y resquebrajada, parecía tener más grietas que el corazón de los hombres que la pisaban. En medio de ese paisaje duro, dos figuras montaban a caballo en silencio. Uno era joven, de unos 20 años, con el rostro endurecido por el mandato, pero con la mirada aún noble. El otro, más viejo, con el sombrero bien calado y el alma llena de resentimiento. Padre e hijo. El joven se llamaba Gabriel. Hijo único de un ranchero de tierras amplias y corazón estrecho. El viejo, don Nazario, era conocido en toda la región por su voz de trueno y su odio ancestral hacia los indios. Nadie sabía muy bien por qué los despreciaba tanto. Algunos decían que de joven perdió a un hermano en un enfrentamiento. Otros, que simplemente odiaba todo lo que no pudiera controlar. Pero ese día, Nazario no iba al pueblo ni al río. Iba con un propósito más oscuro. Iba a entregar a su hijo a su propio odio. Ese apache vive más allá del cerro, le dijo, señalando con el mentón mientras bebía de su bota de cuero. Se llama Toané. Dicen que cura con plantas y habla con los espíritus. Que ayuda a los niños y a las viudas. ¡Qué noble! Pero a mí no me engaña. Es un salvaje como todos. Hoy vas a convertirte en hombre, Gabriel. Hoy vas a hacer algo por esta familia. Gabriel no respondió. Su garganta se cerró como un nudo de soga mojada. Conocía ese nombre, Toané. Lo había escuchado en la cantina, en los susurros de las mujeres del pueblo. Ese apache de las colinas, ese que no pide nada a cambio. Algunos decían que era mitad sabio, mitad sombra. Que sabía curar sin medicina, que hablaba poco pero escuchaba como nadie. Nadie lo había visto hacer daño. Pero nadie se atrevía a defenderlo frente a don Nazario. ¿Y qué quiere que haga? Preguntó Gabriel, aunque ya lo sabía. Lo vas a matar. No como un criminal, no. Como un acto de justicia. Vas a disparar y a volver como un hombre hecho y derecho. ¿Lo haces hoy, o te largas de mi casa? Silencio. Las palabras de su padre no eran nuevas. Pero esta vez, tenían filo. Porque esta vez, iban dirigidas a un ser humano. Gabriel apretó las riendas. Su caballo resopló inquieto. El joven no era cobarde. Había cazado. Había defendido ganado. Pero matar a sangre fría a un hombre que ni siquiera conocía, eso era otra cosa. Cuando llegaron al final del sendero, Nazario le dio el rifle. Por allá vive. Está solo. No te va a hacer nada. Entra y sal. Gabriel tomó el arma. La sostuvo un momento. Era pesada. No solo por el metal, sino por lo que significaba. Miró a su padre. Él no mostraba emoción. Solo una espera férrea, como quien espera que una semilla florezca. Si no vuelves antes del anochecer, no regreses nunca más, le dijo. Y entonces, Gabriel partió. Cruzó el sendero con el rifle al hombro. El sol ya bajaba, tiñendo de ámbar las rocas y los arbustos. A cada paso, el corazón le latía más fuerte. No por miedo a morir, sino por miedo a perderse. A cruzar una línea de la que no se puede volver. Cuando por fin vio la cabaña en lo alto, detuvo el paso. Era una estructura sencilla. Hecha de madera, con piedras acomodadas a mano. Había humo saliendo del techo. Una olla humeaba en la entrada. Y frente al fuego, un hombre estaba sentado, cortando hierbas con paciencia. No lo vio llegar. Gabriel se quedó quieto. No podía moverse. Ese era Toané. Alto. De cabello largo y trenzado. Con ojos que no miraban el suelo ni el cielo. Miraban algo más allá, como si supieran cosas que el resto del mundo ya había olvidado. Vestía ropas de tela gruesa, viejas pero limpias. Tenía las manos fuertes, marcadas por el trabajo. No había odio en su rostro. Solo paz. Gabriel levantó el rifle. Apuntó. Pero no disparó. El hombre levantó la vista. Lo miró directamente. Sin miedo. Sin sorpresa. Tienes que hacerlo, ¿verdad? La voz era grave. Tranquila. Gabriel bajó el arma de inmediato.
como si lo hubieran desarmado con una palabra. ¿Cómo sabe? Todos llegan con armas la primera vez. Pero tú estás temblando. Gabriel bajó la mirada. Toané se levantó despacio. Se acercó. ¿Te envió tu padre? Gabriel asintió. El apache no se enojó. No levantó la voz. Solo suspiró. Luego le hizo un gesto. Guarda eso. Aquí nadie muere hoy. Y sin esperar respuesta, entró a la cabaña. Gabriel se quedó paralizado. No sabía si correr, llorar o pedir perdón. Pero lo siguió. Gabriel entró a la cabaña con los pasos de quien pisa tierra sagrada sin entender por qué. El rifle colgaba de su hombro, pero ya no parecía un arma, sino una vergüenza. El interior era sencillo, una mesa de madera vieja, un estante lleno de frascos con raíces, cortezas, piedras raras, y en una esquina, una manta tendida en el suelo junto a una vasija de barro. Toané estaba arrodillado, mezclando un ungüento en un cuenco. No lo miraba. No lo interrogaba. Solo trabajaba como si el muchacho que venía a matarlo fuera un huésped cualquiera. «Puedes dejar eso en la puerta», dijo, señalando el rifle sin mirarlo. Gabriel lo colgó en silencio. ¿Cómo sabía que yo iba a...? Toané soltó una sonrisa apenas visible. Cuando uno ha vivido lo suficiente, aprende a leer las intenciones como se lee el cielo antes de la tormenta. Gabriel se quedó de pie. No sabía dónde ponerse. Su vergüenza lo llenaba como una segunda piel. Mi padre dice que usted es un peligro. Que habla con cosas que no existen. Que embruja a la gente. Que los indios no deberían estar tan cerca. Toané levantó la mirada. No con enojo. Con un cansancio antiguo. Tu padre no me odia a mí. Odia lo que no puede controlar. Lo que no se parece a él. Gabriel respiró hondo. Él perdió a su hermano en un ataque apache cuando era joven. Me lo contó. Toané se detuvo. Por un momento, la expresión de su rostro cambió. Se endureció, pero solo un poco. Lo recuerdo. Fue una tragedia. Pero también lo recuerdo entrando a nuestra aldea antes, con una botella en la mano y fuego en la boca. No todo es como lo cuentan. Gabriel se quedó inmóvil. Era la primera vez que escuchaba otra versión de aquella historia que su padre repetía como una herida abierta. Toané se levantó con dificultad. Tenía una vieja cicatriz en la pierna. Caminaba con una leve cojera. ¿Qué piensas hacer ahora? Gabriel se encogió de hombros. No lo sé. Si vuelvo sin haberlo matado, me echa. Me deshereda. Me quita el apellido. Toané asintió. Luego, con calma, le sirvió un cuenco de té. Entonces quédate esta noche. No para decidir. Solo para descansar. Mañana, si quieres, puedes dispararme. Pero esta noche, deja que el fuego te hable. Gabriel no supo qué responder. Pero su cuerpo aceptó antes que su mente. Se sentó junto al fuego, el cuenco entre las manos, la voz de su padre lejana, muy lejana. Horas después, Toané le contó cosas que no estaban en los libros. Sobre la tierra. Sobre el espíritu de los animales. Sobre lo que significa perder a una familia entera y tener que rehacerse solo con la memoria. Hablaba despacio, con pausas largas, como si cada palabra hubiera sido tallada con la paciencia de los que saben que todo lo verdadero se dice con suavidad. Gabriel lo escuchaba en silencio. No por respeto, sino porque no quería interrumpir lo que sentía como la primera verdad real que alguien le decía en mucho tiempo. Antes de dormir, Toané se levantó, miró al muchacho y dijo: «Mañana puedes decidir si me matas o me acompañas a curar a una anciana que está enferma río abajo. Tú eliges. Pero elige como hombre, no como hijo de nadie». Gabriel asintió sin responder. Esa noche, bajo un techo ajeno, durmió mejor que en toda su vida. Y soñó. No con sangre. No con su padre. Soñó con una voz que lo llamaba desde un campo lleno de plantas. Una voz que no le gritaba, solo le susurraba. No naciste para obedecer el odio. Naciste para romperlo. El sol se levantó lento, como si también dudara de salir aquella mañana.
Gabriel abrió los ojos cuando aún había bruma en el aire. No recordaba cuándo fue la última vez que despertó sin sobresalto. La noche anterior había dormido sobre una manta, junto a un fuego que nunca se apagó del todo. Toané ya estaba despierto, moliendo cortezas con una piedra curva. ¿Aún quieres disparar?, le preguntó, sin levantar la vista. Gabriel negó con la cabeza. No. Toané no dijo nada más. Solo le entregó una cantimplora y una bolsa pequeña con plantas. Vámonos. Hoy tenemos camino. Caminaron durante horas por senderos estrechos, cruzando arroyos secos y cañadas. Gabriel no hablaba. Toané tampoco. Pero entre ambos había una paz extraña, como si se conocieran desde hace muchos años sin haber dicho palabra. Cuando llegaron a una cabaña de barro, una anciana los esperaba en la puerta. Sentada en una silla de mimbre, con las piernas cubiertas por un zarape, los ojos nublados y las manos temblorosas. «Llegaste tarde, lobo», le dijo a Toané con una sonrisa cansada. «Llegué vivo, que no es poco», respondió él. Gabriel observaba sin entender. Toané se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y empezó a hablarle con una dulzura que Gabriel nunca había escuchado en voz de hombre alguno. No eran palabras suaves para agradar. Eran palabras verdaderas, dichas con el alma abierta, como un nieto que cuida a la abuela que ya ha vivido demasiado. Luego preparó una mezcla de hojas, sopló humo sobre el vientre de la mujer, le hizo masajes en los tobillos, le cantó algo que no tenía letra. Gabriel lo observaba todo como quien asiste a una ceremonia sagrada. Después de un rato, la mujer cerró los ojos. Se quedó dormida con una expresión de alivio. Toané la cubrió con una manta y se levantó con dificultad. ¿Tú curas sin medicina?, preguntó Gabriel por fin. La medicina está en las manos, en la paciencia y en la fe. Pero no la fe de rezar sin actuar. La fe de quedarse cuando nadie más quiere quedarse. Caminaron de regreso cuando el sol ya comenzaba a bajar. En el camino, Toané le habló de cosas que Gabriel nunca había oído de labios de su padre, sobre el valor del perdón, sobre el peligro de heredar odios que no son nuestros, y sobre el precio de la paz. Tu padre, le dijo Toané sin rencor, es un hombre que fue herido muy joven. El problema no fue la herida. El problema fue que nunca quiso curarse. Y ahora espera que tú seas su remedio. Gabriel tragó saliva. Él nunca me enseñó a mirar al otro. Solo a proteger lo mío. Entonces mira esto, dijo Toané, y extendió el brazo hacia el paisaje árido, pero vasto, que se abría delante de ellos. Esto también es tuyo. No porque lo compres, sino porque lo respetas. Esa noche, Gabriel no durmió. Se sentó afuera, frente al fuego, con la mirada clavada en el horizonte. Por dentro, algo se quebraba. No el respeto hacia su padre, pero sí el miedo que le había sostenido toda la vida. Y al amanecer, cuando Toané le ofreció café de olla y pan de maíz, Gabriel ya había decidido. No volvería al rancho. No como antes. No como hijo obediente. Volvería como un hombre. Y si tenía que perder su apellido por no matar, entonces lo perdería con dignidad. Cuando regresó al rancho, Nazario lo esperaba en el porche. ¿Lo hiciste?, Gabriel lo miró a los ojos. No. Nazario se levantó. Cruzó los brazos. ¿Y qué hiciste entonces? Lo escuché. Lo ayudé. Lo acompañé a curar a una mujer que el pueblo abandonó. Y aprendí más en 2 días con el que en 20 años a tu lado. Nazario se acercó. Eres un cobarde. Gabriel no se movió. No. Soy un hombre. Uno que no va a seguir tu odio como si fuera un legado. El viejo tembló. No de rabia, de miedo. Porque sabía que en ese momento, perdía el poder. Y cuando los hombres que solo viven del control pierden el mando, se quedan vacíos. Entonces márchate, dijo con voz rota. Te vas con ese indio. Y no vuelvas. Gabriel se giró. Caminó. No dijo adiós. Pero esa noche, por primera vez en su vida, durmió sin cadenas. Gabriel no sabía qué buscaba cuando regresó al hogar de Toané, pero sí sabía que dejaba atrás. Durante semanas, vivió como aprendiz.
No con títulos, ni con promesas, sino con las manos sucias de tierra y el alma vaciada de prejuicios. Se levantaba antes del alba, cortaba leña, preparaba plantas, y escuchaba. Toané hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra era como una piedra lanzada en un lago quieto, dejaba ondas que duraban horas. Poco a poco, Gabriel aprendió a leer los árboles, a entender el olor del viento, a reconocer una fiebre por el brillo en los ojos. Pero lo más importante que aprendió no vino de las plantas ni de las tareas. Vino de los silencios compartidos, de las miradas a los niños que venían a curarse, de los abrazos que no se daban pero se sentían igual. En esa comunidad de las colinas, apartada del ruido del pueblo, vivían unos pocos, ancianas, viudas, 2 familias que habían huido del hambre. Nadie preguntaba de dónde venía uno. Nadie imponía historias. Solo se compartía lo necesario, el pan, el fuego, el canto bajo y el dolor. Y fue allí donde Gabriel conoció a Amalia. Era nieta de una curandera, de piel clara, ojos almendrados y una risa escasa pero honesta. La primera vez que lo vio, le dijo: «Tú tienes cara de los que llegaron buscando guerra, pero encontraron agua». Gabriel sonrió. Porque era verdad. Amalia no era mujer de palabras suaves. Era firme, directa, de esas que no necesitan gritar para ser oídas. Y aunque al principio solo cruzaban miradas y frases sueltas, con el tiempo, el vínculo se fue trenzando como los hilos de una manta vieja, con nudos, sí, pero también con abrigo. Una tarde, mientras cargaban ramas juntos, Gabriel le confesó: «Yo vine aquí para matar a Toané». Amalia no se inmutó. «Y terminaste queriéndolo como padre». Él la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». Ella se encogió de hombros. «La gente que mira con vergüenza, es porque ha cambiado». Esa noche, por primera vez en su vida, Gabriel se sintió visto. No juzgado. No presionado. Solo, comprendido. Como si por fin pudiera habitar su cuerpo sin pedir permiso. Pero la calma nunca dura en tierra donde el odio echa raíces profundas. Un día, mientras estaban preparando ungüentos para llevar al pueblo, llegó una niña corriendo con la cara manchada de polvo. «¡Vienen!», gritó. «Vienen hombres con armas. Uno de ellos es el viejo del sombrero, dice que va a quemarlo todo». Gabriel sintió una piedra en el pecho. No necesitaba preguntar. Era su padre. Toané apenas se movió. Se puso de pie. Tomó una bolsa de plantas y le habló a los suyos. «Nadie levanta armas. Nadie corre. Esto no es una guerra. Esto es una prueba». Gabriel se adelantó. «No. Esta vez, yo hablo con él». Esa tarde, el polvo levantado por los caballos anunciaba lo inevitable. Nazario venía con 3 hombres más. Todos armados. Todos con la mirada torva. Pero el viejo venía con fuego en los ojos. Cuando lo vio, Gabriel se interpuso. «No vas a hacer esto. Apártate, Gabriel. No me hagas avergonzarme de ti 2 veces. Ya no tienes ese poder». Nazario alzó el rifle. «Entonces vas a morir con ellos». Pero antes de que pudiera apuntar, uno de los hombres que lo acompañaban, un joven, apenas mayor que Gabriel, bajó el arma. «Yo no vine a matar mujeres y niños». Otro lo imitó. Nazario, solo, tembló. Y entonces Toané se acercó, con las manos vacías, sin miedo. «Tú no quieres matarme, Nazario. Tú quieres borrar lo que fuiste. Pero eso, no se borra con sangre. Solo con verdad». El viejo temblaba. Bajó el arma. Miró a su hijo con una mezcla de rabia, dolor, y algo que Gabriel nunca le había visto, vergüenza. Y sin decir una palabra más, Nazario dio media vuelta y se fue, como se van los hombres que pierden, no una batalla, sino el alma. Esa noche, Gabriel no celebró. Solo se sentó junto a Toané, al fuego. «¿Por qué no lo detuviste tú?». «Porque no era mi historia la que debía cerrarse. Era la tuya». Y así, el hijo que iba a matar, terminó protegiendo al hombre que le enseñó a vivir. Pasaron los años. No como tormenta, sino como río, lento, constante, inevitable.
Gabriel se quedó a vivir junto a Toané. No como huésped, no como protegido, sino como compañero. Aprendió a curar, a callar cuando debía, a hablar cuando el alma lo exigía. Y sobre todo, aprendió a no cargar con lo que no era suyo. Toané envejeció. No con fragilidad, sino con serenidad. Su cabello se volvió blanco, su andar más lento, pero su mirada seguía intacta. De vez en cuando decía cosas que nadie entendía del todo. Hablaba con los árboles. Cantaba a los muertos. Tocaba piedras como si fueran libros. Pero nadie lo juzgaba. Porque para todos, él era más que un sabio. Era una raíz. Gabriel, por su parte, encontró en Amalia no solo amor, sino refugio. Se casaron sin ceremonia. Un día simplemente ella se acercó, le tomó la mano y le dijo: «Ya no tienes que dormir solo». Y él no durmió solo nunca más. Tuvieron un hijo. Lo llamaron Ethan, que en lengua apache significa nacer de nuevo. Y con él, Gabriel descubrió lo que su padre nunca supo, que un hijo no es una extensión del padre, sino un ser libre, que seguía mejor por los ejemplos que por las órdenes. Cuando el niño preguntaba quién era el viejo que vivía con ellos, Gabriel respondía con calma: «Ese hombre me salvó la vida. No porque me rescató, sino porque me la enseñó». A Ethan le encantaba escucharlo hablar con Toane por las noches. Le pedía historias. No de guerras, no de cacerías, sino de plantas que curaban, de ríos que cantaban, de pájaros que anunciaban la lluvia. Una noche, el niño le preguntó: «Papá, ¿tú alguna vez tuviste miedo de matar?». Gabriel se quedó en silencio un largo rato. Luego respondió: «Sí. Pero no miedo de matar. Miedo de convertirme en alguien que mata sin preguntar. Miedo de no poder volver a mirar a la gente con ojos limpios». «¿Y qué hiciste?». «Escuché». «¿A quién?». Gabriel sonrió. «A un hombre que no tenía armas, pero tenía verdad». Toané murió en silencio, una noche de luna llena. No gritó. No pidió ayuda. Solo se acostó, respiró hondo, y se fue. Gabriel lo encontró al amanecer, con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho, como quien sabe que ha terminado lo que vino a hacer. No hubo funeral tradicional. Solo una caminata. Cargaron su cuerpo hasta lo alto del cerro, donde él solía mirar las tormentas. Lo cubrieron con piedras, plantas y cantos. No en español. No en apache. Sino en el lenguaje del viento, un murmullo suave, profundo, que se quedaba flotando. Esa tarde, mientras todos se retiraban, Ethan se quedó solo junto a la tumba. Puso su mano sobre una de las piedras y dijo: «Gracias por enseñarle a mi papá a querer». Gabriel lo escuchó desde lejos. No lloró. Pero dentro de él, algo se abrió. No como herida, sino como flor. Con el tiempo, Gabriel heredó el lugar de Toané. No por costumbre, sino porque el pueblo así lo quiso. Lo llamaban el mestizo de los dos mundos. Curaba, escuchaba, enseñaba, pero nunca predicaba. Porque entendía que las verdades más profundas no se dicen, se viven. Amalia se convirtió en comadrona. Ethan en cuidador de plantas. Y entre todos, formaron algo más fuerte que un hogar, una comunidad donde nadie tenía que demostrar su valía con violencia. Un día, muchos años después, un joven desconocido llegó al pueblo. Cansado, polvoriento, con la cara marcada por la rabia y el abandono. Venía buscando a ese tal Gabriel que curaba sin juzgar. Gabriel lo recibió con pan y agua. Lo miró con la misma calma con la que Toané lo miró a él la primera vez. «¿Qué vienes buscando?», le preguntó. El muchacho bajó la cabeza. «No sé. Tal vez, alguien que no me mande matar». Gabriel sonrió, lleno de memoria. «Entonces llegaste al lugar correcto». Y esa noche, al calor del fuego, mientras el joven dormía junto a la llama, Gabriel le cantó por lo bajo. Una canción sin letra. Solo sonidos. Como las que solía entonar Toané bajo la luna. Porque el verdadero legado no se hereda con sangre, sino con gestos, con fuego, y con la decisión sagrada
de no repetir el odio. El tiempo no avanza igual cuando uno vive con propósito. No corre. Se posa. Como el polvo en las ramas, como el silencio entre los viejos amigos. Gabriel envejeció sin estruendo. Su cabello se tornó gris poco a poco. Su espalda se encorvó, pero sus manos siguieron firmes. Había aprendido a leer los cuerpos sin tocarlos, a calmar fiebres con solo apoyar la frente, a decir mucho con muy pocas palabras. Ya no buscaba ser como Toané. Ahora era el mismo, pero sin la sombra de su padre, sin el peso del apellido que alguna vez lo había condenado. Ethan, su hijo, creció rodeado de historias, pero también de realidad. Ayudaba en el cuidado de los enfermos. Llevaba bolsas de medicina a las aldeas vecinas. Recogía cortezas, hojas, savia y también preguntas. Muchas preguntas. Un día, le dijo a Gabriel: «Papá, ¿tú alguna vez odiaste a tu padre?» Gabriel lo miró largo rato antes de responder. «No. Pero tardé años en dejar de temerle. Y aún más en dejar de buscar su aprobación». «¿Y eso se logra?» Gabriel sonrió con cansancio. «Cuando entiendes que un padre también puede estar enfermo, pero del alma». Ethan bajó la mirada. Lo entendió. Porque para él, su padre era otra cosa. No un patriarca, no un hombre de órdenes. Sino un guía. Un guardián del fuego sin gritos. Los días buenos eran lentos, suaves, cargados de rutinas que ya nadie cuestionaba: levantar las plantas, hervir raíces, mirar al cielo, esperar la lluvia. Los días malos también llegaban, con enfermedades, con pérdidas, con peleas. Pero ahora, en ese rincón del mundo, nadie resolvía el dolor con violencia. Porque había memoria. Porque había historia. Un día llegó una carta. Era de un viejo rancho, del norte. Firmada por un abogado que llevaba el nombre de don Nazario. El documento decía que el viejo había muerto. Sin nadie a su lado. Sin herederos oficiales. Y que había dejado una parcela al hijo que alguna vez se negó a ser como yo. Gabriel la leyó una sola vez. No respondió. Simplemente la quemó. Amalia lo miró desde la puerta. ¿No vas a reclamar lo que te dejó? Lo que me dejó fue suficiente. Y ya lo solté hace años. No hubo más palabras. Solo cenizas que el viento se llevó. La aldea creció. No en tamaño, pero sí en alma. Gente nueva llegaba. No por necesidad, sino por deseo. Buscaban algo que no sabían nombrar. Y cuando lo encontraban, se quedaban. A veces solo por un tiempo. A veces para siempre. Un día, Ethan trajo a su primera hija al mundo. Nació bajo una luna llena, como Toané. La envolvieron en manta tejida por Amalia. Gabriel la tomó entre sus brazos, con las manos temblorosas pero firmes. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó. «Ililla», respondió Ethan. «En lengua antigua. La que renace con el canto». Gabriel cerró los ojos. Por un momento, el mundo pareció quedarse quieto. Y en su interior, supo que todo lo que alguna vez fue dolor, había florecido. Porque de un mandato de muerte, había nacido una estirpe de vida. Una tarde, ya anciano, Gabriel se sentó solo frente al fuego. El mismo fuego de siempre. Con las manos abiertas, los ojos húmedos y el corazón en paz. Cantó. No fuerte. No para que lo oyeran. Cantó para sí mismo. Para su padre, para Toané, para los hombres rotos, para los hijos que aún tiemblan. Y el viento respondió. Como si conociera la melodía. Como si supiera que en ese instante, todo estaba en su lugar. Un día, muchos años después de que Gabriel se marchara por última vez del rancho, una niña pequeña encontró una piedra diferente entre las colinas. La levantó con ambas manos y la llevó con orgullo a su abuelo. «Mira, abuelo. Tiene una marca. Como una letra, pero rota». Gabriel la tomó. Era una piedra común, pero con una grieta en forma de media luna. Sonrió. «Esa no está rota», le dijo. «Esa, ya empezó a abrirse». La niña no entendió. Pero guardó la piedra como un tesoro.
Esa noche, cuando todos dormían, Gabriel se sentó junto al fuego y cerró los ojos. Respiró hondo. Escuchó el silencio. Y en ese silencio, oyó una voz. No la de su padre. No la de Toane. Ni siquiera la suya. Era la voz de todos los que alguna vez eligieron no obedecer al odio. Era una melodía sin nombre. Suave. Antigua. Eterna. Y entonces comprendió algo que no pudo decir en vida, pero que la niña algún día repetiría al cantar. No somos lo que heredamos. Somos lo que decidimos no repetir. El fuego crujió suavemente. El viento pasó. Y en algún rincón de ese paraje árido del viejo oeste, un viejo mestizo cerró los ojos con una sonrisa leve. No como quien se va, sino como quien por fin llegó.